Entonces, no es simple y sencillamente él el que era el centro de la corrupción, como lo hizo ver el gobierno, que, hemos capturado a esta persona. Él solo era un elemento y él era demasiado peligroso y por eso no podían dejarlo salir del país. Porque si hablaba con los Estados Unidos o con alguien más, iba a revelar demasiada información que iba a involucrar a todas estas personas que ya te las di. Ahora bien, ¿por qué Juan Pablo Durán es una pieza incómoda del gobierno? Es porque a su oficina iban personas como Carolina Recinos a pedirle préstamos a Juan Pablo Durán, Alejandro Vázquez, el director ejecutivo de Nuevas Ideas, Lorena Medina, creo que es su apellido, que es la suegra de Yusef Bukele, pero ella, curiosamente, la suegra de Yusef Bukele, Lorena Medina, que iba a las oficinas de Juan Pablo Durán a pedirle y a negociar préstamos por empresarios salvadoreños y por otras personalidades políticas, ella tenía una oficina en la Casa de Nuevas Ideas. Claro, y al final, es como te digo, él lo único que hacía era firmar esos préstamos que le pedían que firmara, ¿no? O sea, porque al final mucha gente huye de los cargos públicos, muchos han rehusado ser ministros, directores, por el hecho que saben que les va a tocar firmar cosas que no quieren. Sí, él ha sido un vocero político de quien le paga mejor. Así de simple y sencillo. No hay otra manera de verlo. Entonces a él le pagan. Yo incluso recuerdo cuando era la campaña interna de los diputados, que se hablaba y él quería ser candidato, ¿te recuerdas? Y no lo llegó a hacer por una señora que le puso una demanda. Bueno, Berta. cuando ya esto ganaron su precandidatura y ya eran candidatos, ¿verdad? Ya del partido, entonces me dijeron a mí, mira, habla con Walter Aranjo para que él los entrevista en su programa, a los que eran candidatos a diputados. Bueno, fuimos a hablar con Walter Araujo en su casa, que queda ahí en un redondel, en la San Benito. No me recuerdo exactamente la dirección, pero creo que es el colegio americano que queda ahí cerca, ¿no? Fuimos a hablar a su apartamento ahí, nos recibió y dijo, bueno, mira, yo de esto tengo que pedirle permiso al presidente. Y El Salvador es un gobierno, una república. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que esté el hermano en tal dirección, el otro en deportes, el otro como secretario, que la suegra de uno de los hermanos sean los que negocien contrato con el gobierno? ¿Por qué lo vamos a permitir? Sí. Así como mi persona también fue amenazada, Cristian Guevara también fue amenazado. Y fue amenazado por Carlos Marroquín, el director de Tejido Social. O sea, Carlos Marroquín siempre ha sido la persona que el gobierno ha utilizado para negociar con las pandillas. Lo mismo le hizo a Cristian Guevara. Durante la campaña para el 2021, Carlos Marroquín le envió un mensaje de texto en el cual le decía, mira, brother, yo, vea, te propongo que nos demos a los golpes o te voy a ir a dar a los golpes si no pedís permiso con nosotros para entrar a las comunidades. De donde de repente un diputado o diputada que antes no tenía ni siquiera apartamento o ni siquiera casa en Soyapango, O vendía tamales. o vendía tamales, ¿cómo va a ser que de repente va a tener $100,000 para ponerlos de prima? Eso es lo que la gente tiene que pensar, dejando solo el hecho que sacó el préstamo. Hey, ¿cómo es que esta persona de repente tiene $100,000 para ponerlos de prima? ¿Cómo están, familia? Bienvenidos a una edición de tu canal, el show de Nayib Bukele. Hoy hemos traído a Wilfredo. Wilfredo, que hace unos cuantos semanas lo estrenamos, pero de buena manera, ¿verdad?
Sí, sin Entonces, comentarios al respecto. entonces, ¿cómo se llama? Se volvió viral todo lo que estaba diciendo. Muchas personas empezaron a retuitearlo. Y quiero decirle que muchas personas, de los cuales me recomendaron que todo lo que él dijera era cierto, son diputados actuales de Nuevas Ideas. Muchos coincidieron en Wilfredo es quien te puede decir la verdad. Yo lo desconocía, realmente yo nunca he tenido contacto con Wilfredo y lo conozco a través de que diputados actuales me decían que esta persona era quien decía ser realmente. Así que Will, ¿cómo estás? Hola familia, súper, súper bien. Pues acá, mira, saludándolos a todos, agradeciéndoles por el espacio y contento de estar de vuelta. Will, ¿cómo te has sentido ahora que estás haciendo, cómo se dice, quizás estas divulgaciones que antes no podías hacer? Uf, pues feliz y te soy sincero, contento porque al final esto es necesario. Esto es necesario para que la gente se empiece a dar cuenta que sí, que bien que la criminalidad ha disminuido, qué bien que se han hecho cosas, pero eso no quiere decir que como pueblo salvadoreño permitamos la corrupción. Entonces, al final la gente tiene que sopesar que ellos son los encargados de obligar a sus gobernantes a que cumplan la Constitución, porque la Constitución manda garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, al final es súper bueno porque la gente pues tiene que irse dando cuenta. Claro, y hay que entender que los funcionarios no es que se les tiene que agradecer porque cumplan su trabajo, es que ellos se postularon porque iban a hacerlo, no hay otra razón. He visto gente que dice, ah, bravo diputado, 30 días después usted no da explicaciones. No, espérate, ¿y por qué le vas a aplaudir? 30 No, días de retraso. y 30 días después, no. Si ellos nos tienen que dar explicaciones de por qué aprobaron la reserva de información. O sea, ¿en qué democracia actual se ha visto que el gobierno no le revele a sus ciudadanos qué hace con el dinero de los impuestos? O sea, discúlpame, pero dicen ellos, no, es que tiene que estar disponible en el portal de transparencia. Bueno, Walter Araujo fue al programa de este señor Nathan Vázquez hace unos días y estaba hablando, no, no, que está en el portal de transparencia, que no sé qué. Mentira, nunca ha estado ahí. Y después dicen, no, puedes ir a la transparencia a pedirlo, ¿no? A la autoridad competente. Pero no es esa manera en la que tiene que funcionar el Y a gobierno. cuando vas tampoco dicen que son todo bajo reserva y no se puede acceder a la información que tiene que ver con dinero, con contratos de empresas con el gobierno y con la asamblea, préstamo, nada que tenga que ver con dinero, la gente lo puede saber. Es correcto. Fíjate, a partir de ahí ya es corrupción. Entonces yo le hago una pregunta a la gente, que piensen en lo siguiente. El gobierno ha hecho muy fácil y todos estos años los gobiernos han ido trabajando por mejorar la recolección de impuestos. Es decir, que sea fácil pagar los impuestos. Entonces, mi pregunta para la gente es, así como es de fácil pagar los impuestos, ¿no tendría que también ser así de fácil saber qué se hacen con sus impuestos? Es decir, que esté en cada institución revelado qué se hace hasta el último centavo. Ah, porque si a ellos les debes impuestos, ahí, ahí sí, ¿no? Te mandan abogados, te mandan mail, te llaman, etcétera, De etcétera. todo. Exacto. Así como son rápidos para ver cómo te mejoran la facilidad de que vos les pagues, ¿por qué no lo hacen así para mostrar qué se hace con los impuestos? Tenés mucha razón en esto. En los últimos días ha salido el señor Walterengo a relucir, sobre todo porque la gente empezó a ver que él, bueno, no lo sabes tal vez de todo lleno porque estás un poco ausente de esto por tu trabajo, pero eh, lo traía a colación el señor Walterengo Araujo. ¿Qué papel crees tú que jugaba él o jugaba o sigue jugando en Nuevas Ideas? Él siempre presume de que él no es nadie ahí, que es una persona más, pero qué papel crees que juega ahí? ¿Tú qué fue lo que vistes que Mm. él hacía? Yo creo que basta con ver la historia de quién él ha sido, ¿no?
Él ha estado en Arena, el FMLN, Gana, creo que hasta en Fuerza Solidaria. Entonces, él ha sido un vocero político de quien le paga mejor. Así de simple y sencillo. No hay otra manera de verlo. Entonces, a él le pagan. Yo incluso recuerdo cuando era la campaña interna de los diputados, que se hablaba y él quería ser candidato, ¿te recuerdas? Y no lo llegó a hacer por una señora que le puso una demanda. Bueno, Berta. cuando ya esto ganaron su precandidatura y eran candidatos, ¿verdad? Ya del partido, entonces me dijeron a mí, mira, habla con Walter Aranjo para que él los entrevista en su programa a los que eran candidatos a diputados. Bueno, fuimos a hablar con Walter Araujo en su casa, que queda ahí en un redondel, en la San Benito. No me recuerdo exactamente la dirección, pero creo que es el colegio americano que queda ahí cerca, ¿no? Fuimos a hablar a su apartamento ahí, nos recibió y dijo, bueno, mira, yo de esto tengo que pedirle permiso al presidente. ¿Qué te quiere decir eso? Que número uno, todo lo que él dice está con aprobación de arriba del presidente y lo que él dice en su programa, la manera en que se expresa, obviamente está aprobado por Nayib Bukele. O sea, yo creo que ya falta, solo viendo la manera en la que él se expresa, nos dice qué tipo de vocero es, ¿no? Pero ese era su papel y es su papel. Él es un vocero Al de... parecer, es como que si él es empleado del gobierno que tiene que consultar a Nayib de qué hace o qué no hace. Es Pareciera ser eso. correcto. ¿Y por qué razón? Porque número uno, ¿qué le va a pasar a Walter Araujo si empieza a hablar en contra del gobierno? Ya vimos lo que les pasó a los demás, ¿no? Cuando empezaron a hablar en contra del gobierno. Ya vimos a Alejandro Mason, lo que le pasó. Ya vimos también, bueno, Juan Pablo Durán, que hoy por hoy está en la cárcel, que ya pasaron los años y este gobierno, curiosamente, ¿Y a todos los qué tiempos. pasó con Pablo Durán? Nosotros recordamos que él era el presidente de Bandesal. Entonces, siendo el presidente de Bandesal, lo capturan, pero no sé, dan pocos detalles, solo dicen, lo capturamos en el aeropuerto, no sabemos si él se iba o él venía. ¿Qué pasó ahí? Contanos vos. Bueno, número uno, te voy a corregir un poco. Él no era presidente de Bandesal cuando lo capturaron. A él ya lo habían removido de su puesto, el presidente Nayib Bukele ya lo había removido de su puesto como presidente de Bandesal, pero se le acusaba de casos de corrupción, etcétera, ¿no? Ahora bien, lo interesante y lo que creo que en lo que tenemos que pensar y de lo que yo también he sido testigo, que ya te voy a contar, era que él iba saliendo aparentemente del país. Entonces, cuando él iba saliendo del país es que lo capturan. Y lo capturan porque si no lo capturaban ellos, eran los estadounidenses que lo iban a capturar. Y recordate que él estaba dentro de la lista Engel. Entonces Ujú. él tenía mucho acceso a información. Ahora bien, ¿por qué Juan Pablo Durán es una pieza incómoda del gobierno? Es porque a su oficina iban personas como personalidades como Carolina Recinos a pedirle préstamos a Juan Pablo Durán, Alejandro Vázquez, el director ejecutivo de Nuevas Ideas, Lorena Medina, creo que es su apellido, que es la suegra de Yusef Bukele, la cual, por cierto, tenía o tiene una oficina en la casa sede de Nuevas Ideas, que está al lado del edificio Holcim, o que estaba al lado del edificio Holcim. Yo no sé si aún la tienen ahí. Pero ella, curiosamente, la suegra de Yusef Bukele, Lorena Medina, que iba a las oficinas de Juan Pablo Durán a pedirle y a negociar préstamos por empresarios salvadoreños y por otras personalidades políticas, ella tenía una oficina en la Casa de Nuevas Ideas. Y ella no es ninguna autoridad de Nuevas Ideas que nosotros sepamos. Entonces, lo interesante sería ver quiénes estaban en la junta directiva del banco, porque para que se aprueben los préstamos, no es solo el presidente del banco, en este caso Juan Pablo Durán, el que dice sí,
sino que son todos los miembros de esa junta directiva. Entre ellos está el presidente del Banco Central de Reserva, que le aprobaron aquel préstamo de $500,000 a la diputada para su casa, ¿no? El ministro de Economía y otras personalidades de por ahí. Entonces, no es simple y sencillamente él el que era el centro de la corrupción, como lo hizo ver el gobierno, que, hemos capturado a esta persona. Él solo era un elemento y él era demasiado peligroso y por eso no podían dejarlo salir del país. Porque si hablaba con los Estados Unidos o con alguien más, iba a revelar demasiada información que iba a involucrar a todas estas personas que ya te las dije. Él les estaba facilitando dinero, sí, pero él solo era el que les ponía el sello de aprobado a la corrupción que ellos querían. Ok, entonces esto da otro elemento. Es decir, en la junta directiva es por votaciones y dicen, sí, él es un voto más, Es básicamente. correcto. Entonces, él probablemente, quizá, vamos a teorizar aquí sobre los hechos y sobre alguna información que tengo, es que este señor viene y decide, eso es lo que yo sé, decide que ya no quiere seguir con estas cosas en el gobierno, porque él sabe que le pueden jugar una cama. Entonces viene él y decide que mejor se va a ir del país porque le habían ofrecido un trato especial si llegaba a Estados Unidos, aunque estuviera en la lista Engel, pero ellos pueden quitarlo con que ahí está el Chapo, ahí era perseguido, o sea, lo pueden llevar perfectamente. Entonces el gobierno, para que no contara la corrupción, lo capturan a él y le impiden que se vaya, porque ese día él se iba ya para Estados Unidos. No, iba a hacer escala a otro país, creo que a México, y de ahí se iba a ir. No iba a agarrar un vuelo directo. Y claro, como le tenían hackeado su teléfono, al tenerle hackeado el teléfono, ellos ya sabían la ruta que iba a llevar. Por eso ya lo estuvieron esperando ahí en el aeropuerto. Y luego lo que hace Bukele es cambiar y decir, este se estaba dando la fuga porque es corrupto. Pero lo que realmente pasaba es que el gobierno estaba culío, que este no se saliera del país porque cayendo en manos de los gringos iba a sapear la corrupción. Es correcto. Yo creo que nadie lo pudo haber resumido mejor que tú mismo. Es justamente como tú lo dices. Y como tú dices, llega ahí Carolina Recinos y llegaron otros funcionarios más, seguramente a pedir préstamo. Claro, claro. Y cuando él ya no estuvo, después, pues a algunos diputados les tocó que ir al Banco Central de Reserva, ¿no? O al Banco Agropecuario, que también son entidades del Estado salvadoreño, ¿no? Es ahí donde se percatan de que hay un bocón y que ese bocón lo pueden hundir. Y ese es un mensaje, fíjate que yo lo veo también como un mensaje del gobierno que dice, ok, nos vas a ayudar a hacer corrupción, pero si vos intentás salirte de esto, te vamos a apresar. Al estilo de las pandillas, porque el pandillero delinquía. Y si un pandillero decidía que se iba a salir, ¿qué pasaba? Lo ejecutaban. Y hoy Y, es aquí. Sos parte de la corrupción. Te intentás salir de esto, vas preso directo. ¿Y por qué te puedo decir yo estas cosas? Y te lo digo así porque, número uno, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Te lo digo porque yo estuve en el cumpleaños, por ejemplo, de Juan Pablo Durán, donde también estuvo el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, donde también estaban de invitados Carolina Recinos. O sea, me, me entendés que para que ellos al final no salgan y digan, pero Wilfredo ahí estuvo en el cumpleaños de él. No, señores, yo les estoy diciendo, yo les puedo decir que es así porque yo estuve ahí. Yo veía lo que pasaba y yo sé lo que pasaba. Entonces o sea, Pablo Durán sí conocía muy bien desde adentro la corrupción del gobierno de Bukele y por eso era un peligro ya y Claro. había que apresarlo. Lo mismo pasó con Mason. Entonces, cuando él sabía que ya había corrupción, ya se volvía un peligro y había que apresarlo también. Claro, y al final es como te digo, él lo único que hacía era firmar esos préstamos que le pedían que firmara, ¿no? O sea, porque al final mucha gente huye de los cargos públicos, muchos han
rehusado ser ministros, directores, por el hecho que saben que les va a tocar firmar cosas que no quieren. O sea, yo soy testigo que de la dirección, creo que ya te lo he dicho, de la Dirección de Participación Social del Ministerio de Gobernación, Alejandro Vázquez, que es el director ejecutivo de Nuevas Ideas, siempre obligaba a otros a firmar cosas para sacar recursos de gobernación para la campaña política y para el partido, ¿no? Entonces, siempre que tienen directores, ministros, los utilizan para que den la firma y eso los compromete, ¿no? Para que tanto ellos no hablen porque el gobierno tiene algo con que ensuciarlos y también el gobierno, pues hasta cierto punto no puede hablar mucho o Saca divulgar. beneficio de eso. Correcto. ¿Y quién saca el mayor beneficio? Obviamente el gobierno, porque si no, no estuvieran familia de los Bukeles en el gobierno. ¿Por qué si no vas a poner familia en el gobierno? Decime vos, si no estás, número uno, cuidando tus intereses familiares y cuidando que no te destapen la corrupción. ¿Por qué si no vas a tener familia? O sea, ¿por qué vas a permitir tan descaradamente el nepotismo? Hey, Marcelo, si yo que sepa, la única organización que opera de estas maneras, la mafia italiana que se llama familia, y El Salvador es un gobierno, una república. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que esté el hermano en tal dirección, el otro en deportes, el otro como secretario, que la suegra de uno de los hermanos sean los que negocian contrato con el gobierno? ¿Por qué lo vamos a permitir? Exacto, sí, tenés razón, fíjate, no había visto esa asociación de la mafia italiana que ponía familiares y aquí también ya aparece el padrino ya. Claro. Y yo le digo a la gente, porque siempre hay alguien, busquen quién estaba en la junta directiva de Bandesal en el momento que Juan Pablo Durán era presidente de Bandesal. Búsquenlo. Y se Muy van a bien, dar cuenta de lo que les estoy diciendo. perfecto. Oye, en la última entrevista, la primera entrevista que tuvimos, vos nos contaste de una escena en las cuales estaba Alexia Rivas, Dania, Guevara, Willy Ventura, tú también, y que sacaron una pistola, pum, la tiraron y les dijeron, aquí va a haber gobernabilidad y vamos a hacer lo que sea. Pero después de eso, vos me habías contado sobre un incidente con Cristian Guevara, directamente con él, que había sido amenazado. ¿Te acuerdas? Sí, así como mi persona también fue amenazada, Cristian Guevara también fue amenazado. Y fue amenazado por Carlos Marroquín, el director de Tejido Social. O sea, Carlos Marroquín siempre ha sido la persona que el gobierno ha utilizado para negociar con las pandillas. Y el lobo fue culero y no me dijo a esa hora, brother. Me vinieron a decir cuando ya los brothers estaban afuera y que quien me dijo fue Santa, pues. No me dijo otra gente. Sí, entonces ya los habían bajado y todas las vueltas las estaban haciendo con lobo. La cosa es que cuando ya esta onda se puso más caliente, ¿qué fue lo que hizo Torero? Mandar a agarrar a los compadres que contacto, porque le metió preso hasta el chamaco que los andaba moviendo al lobo, pues están presos. Pero ahí es donde yo les digo, brother, ¿usted piensa que si esta operación se hubiese hecho conmigo, no hubiese estado yo presente? Claro que yo mismo hubiera ido a mover a los hermanos, ¿sabe para qué? Porque no me van a agarrar a mí, ¿me entiende? No se me va a tirar a mí Torero encima. Sí. Sería un error para él, pues. Entonces, o se imagina acá esa foto en la prensa, capturan al Lente con fulano y fulano. Óigame, es un bombazo para Batman. Entonces, pregunta. Aquí la regada es, brother. Una aquí pregunta. la regada es. Van a decir que le torcieron, hasta el loco motorista torcieron, que los andaba ellos, que lo puso Sí, hasta ese loco está jalado. Me imagino que a él le van a ayudar por trabajar por el sistema, pues. Y esa onda usted sabe. Pero ahí es donde yo le digo, brother, ¿por qué se confían, pues? O sea, aquí estábamos claros y parejos que la onda iba conmigo, pues. Hasta aquí, imagínense, yo sé que hasta usted ha pagado las presiones de toda esta gente que ha venido, la salida del viejo y todo eso, y yo al viejo lo saqué de adentro, brother, en una forma de ayudarles a todos y de demostrarles mi lealtad y confianza, pues yo mismo lo fui a traer allá y yo mismo lo fui a Guatemala. Entonces,
Pero yo no sé por qué se confían en otra gente, brother. Si aquí la demás gente está interesada que esto se caiga y que esto ya no avance ni funcione. Simón, Simón. ¿Y usted cómo mira esto ahorita? Vaya, yo lo veo de esta forma, brother. Yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que viendo que no me estén amenazando y no sé qué va. Usted sabe, él, o sea, Simón, aquí el que entiende esto soy yo, brother, y en eso debe de aterrizar el viejo, usted y todos los demás. A nadie le interesa ya, pues yo creo que el único que se ha quedado aquí peleando por esta onda soy yo, pues. Esto no es algo nuevo, si esto ellos lo vienen haciendo desde que estaban en la alcaldía de San Salvador. Y te lo digo porque una de las que ahora ya es diputada, Diana Fuentes, cuando aún yo no era director departamental, me lo confesó y me lo confirmó. Porque primero me amenaza a mí Carlos Marroquín, me manda mensajes de texto y me dice, hey, cuando entres a las comunidades, ten cuidado, porque pues sí, ¿verdad? Si no entras con nuestro permiso, yo no te garantizo que no te pase nada. Y ten cuidado ahí en estas comunidades. Y en otro mensaje, mira, brother, yo la verdad es que si seguís así, te voy a ir a agarrar a los golpes. O sea, imagínate un director de tejido social del gobierno ofreciéndole a un joven político, ¿no? Que andaba ahí en las comunidades organizando nuevas ideas, ofreciéndole que te voy a ir a dar a los golpes. Lo mismo le hizo a Cristian Guevara. Durante la campaña para el 2021, Carlos Marroquín le envió un mensaje de texto en el cual le decía, mira, brother, yo, vea, te propongo que nos demos a los golpes o te voy a ir a dar a los golpes si no pedís permiso con nosotros para entrar a las comunidades. Porque ellos tienen que estar diciendo pedir permiso. ¿Quiénes son ellos para pedir permiso? ¿Cómo O te sea, diste cuenta de esta amenaza? no, o sea, obviamente Cristian Guevara me lo contó, pues, o sea, ¿Cómo te acuérdate que contó? ¿Cómo fue que él se dirigió a ti? ¿Cómo fue? no, es que nosotros andábamos en campaña, o sea, nosotros teníamos un contacto diario, o sea, hora a hora, no era que, mira, me ha pasado esto, y yo era el secretario departamental de San Salvador, entonces a quien se le tenía que decir esto era mi persona, ¿no? Entonces, él viene a mí y me dice, no, hombre, le digo yo, mira, número uno, aquel no sos la primera persona que lo amenaza, número dos, déjame ir donde Xavi, y le voy a comentar la situación, ¿no? Yo voy donde Xavi y le digo, mire, Xavi, esto ha pasado, amenazaron a Cristian Guevara y le muestro, ¿no? O sea, le está diciendo literal que lo va a ir a agarrar a los golpes. O sea, entonces yo le digo, no creo que al gobierno nos siga conveniendo tener una persona como esta, la cual ya se demostró también que estaba negociando con los pandilleros y que utilizaba recursos del Estado descaradamente. Entonces Xavi, pues, vaya, me dijo, vamos a ver, ahí le voy a decir que te pida disculpas. O sea, cuando te han amenazado que te van a matar en las comunidades si no le pedís permiso a Carlos Marroquín para entrar a las comunidades y que te venga a pedir disculpas y que ni siquiera pidió disculpas, o sea, ¿me entendés? Es como, hey, creo que acciones más contundentes tendrían que haberse tomado para garantizar que a los nuevos diputados se les hiciera sentir que sí, el gobierno estaba con ellos y que el partido los iba a apoyar. Pero Eh, sí, era sí. también parte de amenazarlos. Era también parte, ¿verdad? Ok, muy bien. Creo que esta información ya le da a la gente, le amplía el espectro de que cuando vemos a funcionarios que caen, no es en sí porque caen por corrupción, sino que caen porque ya no quieren continuar con la corrupción del gobierno, deciden salirse y por eso los capturan. Correcto. Recordá que todo esto te carga la mente. Si es que si andas en algo malo, andas con la tensión permanente. Esto probablemente es lo que sucedió con estos diputados de Nuevas Ideas que recibieron casas, préstamos de $500,000, ensuciarlos
y premiarlos a la vez, decirle, mira, te voy a premiar tu fidelidad, vení para acá con tu lealtad, te voy a entregar esto. Ellos al firmar eso, es cierto que están recibiendo un premio, pero al mismo tiempo estaban cometiendo un delito. Es correcto. Y dejémoslo de cometer un delito que de por sí es grave, pero para que la gente piense que no es que ganan bien, que tienen una casa, pensá en lo siguiente. Si vos querés sacar una casa de $500,000, ¿es o no es cierto que el banco te pide entre el 10 y el 20% de prima? Sí. Eso es así en El Salvador, en España, en China, en Japón, en todo mundo son las mismas reglas de los bancos, porque es matemática y tiene que funcionar para el banco, tiene que generar rentabilidad. Entonces, decime vos, si pedís una casa de $500,000, necesitas una prima de $100,000. ¿De dónde de repente un diputado o diputada que antes no tenía ni siquiera apartamento o ni siquiera casa en Soyapango, O vendía tamales. o vendía tamales, cómo va a ser que de repente va a tener $100,000 para ponerlos de prima? Eso es lo que la gente tiene que pensar, dejando solo el hecho que sacó el préstamo. Hey, ¿cómo es que esta persona de repente tiene $100,000 para ponerlos de prima? Y además, no solo $100,000, la garantía del banco que le va a pagar, que ahí es donde entra la corrupción. O Exacto. sea, Bueno, ¿le entendés? está muy bien. Aquí vamos a dejar esta entrevista para que las personas puedan digerir un poco más la información que traemos y entender que el mensaje que Nayib le dio cuando estaban los fiscales y dijo, fiscal, le ordeno que investigue a todos los que están aquí. Realmente fue el hecho de decir, alguno que me sapee de corrupción va a ir preso, porque la estrategia del gobierno es embarrarlos también con corrupción para que ahora ellos estén chiviados, que cualquier onda que digan ya están clavados Y prácticamente. también es fácil decir, investiguen a quien quieran cuando le pone reserva de información a toda la información. O sea, es como decirle, bienvenido a mi casa y le cerrás la puerta al invitado. O sea, Sí, tenés toda la razón. Y bueno, gusto, Wilfredo, familia. cuídense mucho, espero que lo hayan disfrutado. Usted puede cuestionar todo lo que diga Wilfredo. Busque información si él es quien dice ser, etcétera, etcétera. Lo único que le voy a decir es que si nos fijamos, hace unos días, supuestamente el Faro publicó una noticia fake. Salió Nayib a desmentirlo, salieron muchos a desmentirlo. Salió el hecho de Factum y Nayib no pudo desmentirlo ni nadie. Las declaraciones de Wilfredo tampoco ha salido ni un diputado a desmentirlo, como sí suelen hacer cuando supuestamente algo es mentira. Entonces, algo de verdad tendrá que ver de todo lo que está diciendo Wilfredo. Así que familia, cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo programa también. Hasta pronto.